Oremos. Nuestro Padre, estamos aquí por causa de tu gracia. Eres tú quien nos ha escogido, los que son tuyos, antes de la fundación del mundo, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y no por ningún mérito en nosotros, sino nos has amado porque nos has amado, porque tú eres amor. Y en tu gracia soberana nos has escogido de ser tus hijos adoptados. Y por eso, Señor, toda la alabanza, toda gratitud es merecido a ti, Señor, por quien eres y por lo que has hecho. Ayúdanos, oh Señor, de entender estas cosas maravillosas reveladas en tu palabra, de tu plan de redención, un plan antes de la fundación del mundo, y un amor específicamente por cada uno de nosotros que en Cristo somos salvados. Ayúdanos, oh Señor, de crecer en gratitud, humildad, confianza en tu amor y valor para evangelizar en la luz de estas verdades. Y también te pido, Señor, por los que ahora no han confiado en Cristo, pero que los que son tuyos, los que tú has elegido, te pido, Señor, que como prometes que tus ovejas oyen tu voz y te sigan. Te pido, Señor, que hoy sería el día que estas ovejas escuchan tu voz y te sigan en fe y arrepentimiento para la salvación de sus almas conforme a tu plan. Pedimos todo eso, Señor, para tu honor y gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor, buscan en sus Biblias otra vez 1 Corintios capítulo 1. Este miércoles, antes de la fiesta de Navidad, que todos son invitados a las 7, no se va a pasar o no, todavía nuestro hermano Pedro está tratando de organizar un partido de fútbol antes, entonces más detalles sobre eso, pero quiero que imaginen un posible futuro. Todos vengan, listos para jugar, y tenemos un nuevo visitante, parece argentino, y es Messi. Ok. Y decidimos que vamos a dividirnos en dos equipos. Y claro, el primer capitán será nuestro mejor argentino, Guillermo aquí. Por otro lado tenemos Messi. Y Messi dice, ok, Guillermo, puedes escoger tu equipo primero. Y él escoge los mejores de entre todos nosotros. Y allí está su equipo preparado. Y Messi escoge... Pues tenemos las hijas aquí, tenemos Cela, Emma, y ya, este es su equipo. Well, él, con estos escogidos, él va a ganar. Y sí, es 10-0. Messi gana con estas niñas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría hacer eso? Claro, es porque él es Messi. Él no necesita nada ni nadie. Él no escoge basado en habilidad. Y por eso toda la gloria va a Messi, ¿verdad? En un sentido, mal ejemplo, pero en un sentido eso es lo que Dios ha hecho. Que Dios nos ha escogido, no por nuestra habilidad, pero para demostrar su habilidad, para demostrar su poder, su gloria. Él ha escogido. 1 Corintios 1, 26 otra vez. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme al carne, ni muchos poderosos, nobles. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Para qué? ¿Cómo está escrito? El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esta es la enseñanza central que vamos a ver hoy, la elección incondicional de Dios. Los dos aspectos de eso es, primero, elección. Dios nos ha escogido. Dios escogió a nosotros primero. Hemos escogido Dios porque Él nos escogió primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Y qué fue la base de su decisión en escogiéndonos? ¿Fue porque Él vio en el futuro que seríamos mejores que otras personas?
más cultos, más religiosos, más espirituales, más aptos para creer. No. Él nos escogió, sí, fue lo revés. Éramos los más débiles. Pero Dios nos escogió para la gloria de su nombre, para que nadie se jacte delante de Dios. Este es el aspecto de que es incondicional, no basado en las condiciones de tan bueno que somos, lo revés. Dios nos escogió basado en su gracia y en su amor para que toda la gloria sea para Él. Amen. Queremos ver esta verdad primero, especialmente en Efesios 1, 4 a 6. Entonces, si queremos brincar allí, vamos a comenzar nuestro estudio allí. Después, yo sé que naturalmente fluyen muchas objeciones o dudas que podemos tener acerca de eso. Y queremos tocar 3 de estas objeciones y ver las respuestas bíblicas de esas preguntas. Y finalmente terminar con 4 aplicaciones por nosotros. Porque este es más que una doctrina académica. Es una doctrina que debe cambiar cómo vivimos, que debe fortalecer nuestro evangelismo, que debe fortalecer nuestra santidad buscando ser lo que Dios nos ha escogido, que ser en Cristo, santos en Él. 3, debe causarnos de tener consuelo en su gran amor por nosotros. Y finalmente, que debe motivarnos a humildad y dar gracias y acción y alabanza a Dios por su gracia en nuestras vidas. Comenzando entonces en Efesios 1, voy a comenzar en versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. Regresando al versículo 4, el texto claramente dice, la razón por bendecir a nuestro Dios y Padre es que Él nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. El texto no podía ser más claro. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Como Apocalipsis 13:8 dice, y ellos adorarán la bestia a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Antes de la fundación del mundo, antes del pecado de Adán, Dios tenía un plan. El Dios Trino formó su plan de redención para manifestar su gloria. Y en este plan, incluyó su Hijo viniendo al mundo para morir como un cordero, para salvar no simplemente el mundo, pero personas particulares, vamos a ver. Y estas personas, Él escribió sus nombres, nuestros nombres, en el libro del Cordero inmolado. Dios nos ama específicamente. Jesús no solamente murió para hacer posible la salvación, Él murió para cumplir la salvación, específicamente por los que Él ha escogido, sus nombres que Él ha escrito en el libro de su Hijo, el Cordero inmolado por nuestras transgresiones. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Otra manera de decirlo, versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En amor, Él nos predestinó. Pre significa antes, anteriormente, y destinar. Él determinó nuestro destino, nuestro fin, para estar con Él en gloria para siempre. Y Él de antemano determinó nuestro fin. Él es soberano en todo, desde el principio
hasta el fin, la salvación es del Señor. Él hizo eso, el texto dice, en amor. La razón por qué Él lo hizo no fue porque somos tan buenos, mejores que otros. Dice fue en amor, y dice al fin del versículo 5, conforme al beneplácito de su voluntad. Fue de la voluntad de Dios, su decisión en su amor, que Él hizo eso, no basado en nosotros. Nota el contraste con nuestro destino, los que están en Cristo, con los que somos aparte de Cristo. Versículo 5 otra vez dice que Él nos predestinó para adopción como hijos, hijos de Dios. ¿Recuerda lo que leímos la semana pasada en Efesios 2, 3? Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La semana pasada vemos las malas noticias de la depravación total, que todos nosotros somos nacidos muertos en pecado, no buscamos a Dios. Por naturaleza somos hijos de ira. Pero Dios, rico en misericordia, nos ha predestinado de ser movidos de la familia de Adán, muertos en pecado, de ser adoptados a ser parte de la familia de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Y conforme al beneplácito de su voluntad, no nuestra voluntad, en su amor. Y no porque hemos amado a Dios tanto. Nos amamos porque Él nos amó primero. En ese sentido es incondicional, no basado en una condición en nosotros, más el beneplácito de su voluntad. Y por eso, versículo 6, Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, como un don inmerecido, Él ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. Es un don inmerecido de Dios y por eso no podemos jactarnos, no podemos ser orgullosos que somos mejores que otros. Es por la gracia de Dios que cuando éramos huérfanos y peor que eso, hijos de ira, en rebelión en contra de este Dios, que Él nos escogió y Él nos amó por su gracia y por eso nuestra reacción debe ser humildad y la alabanza de la gloria de su gracia escogiéndonos en Cristo. Esta es la doctrina, la verdad bíblica. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo sin condición en nosotros, más basado en su gracia soberana. Claro, por muchos probablemente hay diferentes objeciones o preguntas o dudas que tenemos acerca de esta doctrina y quiero responder a 3 de eso. El primero de eso, y tal vez una objeción que has escuchado antes, es que Dios sí nos escogió, el texto es claro, pero Él nos escogió basado en un previo conocimiento de los que iban a creer y por eso Él nos escogió. Vamos a Romanos 8 otra vez. Y el texto central de los que enseñan eso, el término no es importante, pero este argumento viene de Jacobo Arminio y por eso son llamados arminianos. Los arminianos lean ese texto y voy a explicar un poco de su entendimiento de ese texto. Romanos 8, 28 otra vez dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Ellos toman versículo 29 que dice, otra vez, de antemano conoció, también los predestinó. Como primero Dios vio quién iba a creer. Y estos, quien iban a escoger a Dios, Dios escogió por su equipo, para ser su pueblo. Varias razones porque no puede ser el entendimiento correcto de este texto. Primero,
tenemos que leer el texto en su contexto. En Romanos 1, 2 y 3, él ya ha explicado que no hay nadie quien busque a Dios. Romanos 3, 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ok. Si presumimos que Dios escogió los que iban a escoger a Él por su propia voluntad, pero el texto ha dicho, nadie busque a Dios por su propia voluntad, Dios ha predestinado a nadie a ser salvo. Hay un problema aquí. El problema no es un problema con Dios, el problema es el problema del hombre, que es nuestro pecado, es nuestra inhabilidad para buscar primero a Dios. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios tiene que mover primero si alguien va a ser salvo. Él no tenía que hacerlo, pero en su gracia, Él ha decidido escoger enemigos para ser sus hijos. Primer problema con esta interpretación es la inhabilidad del hombre. Segundo, nota, regresando a Romanos 8, 29 a 30, ¿quiénes son los que Dios ha conocido de antemano? Versículo 29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nota cómo se conecta todo ese argumento. A los que predestinó, a esos también llamó. Dios eficazmente, vamos a ver, soberanamente, dio fe a los que Él ha predestinado. Y a esos también justificó. Esos que Él dio el don de fe, Él ha declarado justo en Cristo, perdonado de todos nuestros pecados. Y a los que Él justificó, a esos también glorificó. En Cristo ya somos glorificados y seremos glorificados con Cristo. Vamos a ver eso en adelante en nuestros próximos estudios, pero unos se llaman eso la cadena de oro. Todo es conectado. Dios nos ha predestinado, a los que Él ha predestinado, Él nos llamó, nos dio fe. Con esta fe Dios ya nos ha justificado, y en esta justificación somos glorificados en Cristo y seremos glorificados con Cristo. Nada, nunca es desconectada, no puede ser perdida o rota, porque es basado en el amor soberano de Dios para los suyos, desde el principio hasta el fin. Y como parte de esta cadena es que Dios de antemano nos conoció. Entonces, este conocimiento no es un conocimiento de Dios conoce todas las cosas. Es un conocimiento personal en que Él ha escogido un pueblo. Este es un uso de la palabra conocer que vemos en mucha de la Escritura. Un ejemplo de eso, en Amós 3:2, el texto dice, hablando de la relación entre Dios y Israel, dice, solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Okay. El Dios omnisciente no conoce que existe Egipto y Asiria y Babilonia. Dios conoce, sabe de la existencia de estas naciones, pero cuando Él dice, solamente tú he conocido, habla de una relación íntima. En Génesis dice que Adán conoció a Eva. Es una relación íntima con su esposa. Y Dios está diciendo aquí que Él ha escogido Israel para ser el pueblo suyo, que Él iba a salvar y llamar a sí mismo. En Romanos 8:29, cuando dice, Él nos conoció de antemano, no es que Él vio en el futuro quién iba a creer. No, Él decidió. Él nos escogió entre todo el mundo para ser el pueblo suyo. Él nos predestinó, llamó, justificó y glorificó en Cristo. Regresamos a Romanos y quiero continuar con esa argumentación de Pablo. En Romanos 9, él está hablando de la condición de la nación de Israel. Si este es el pueblo, una nación escogido entre todas las naciones para ser el pueblo de Dios. Pero cuando Dios envió a Jesús, la mayoría de ellos rechazaron a Jesús.
Entonces es como las promesas de Dios han fallado. Versículo 6 de Romanos 9 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Hemos tocado eso unas semanas anteriormente, no voy a repetir todo el argumento, pero en breve, el principio es esto, que Dios dio un pacto a Abraham, Isaac y Jacob por una nación, lo que nosotros llamamos la nación de Israel. Pero entre los descendientes de Abraham hay un grupo que son los elegidos, a lo que Dios ha escogido y dado fe en Jesús. Todo Israel no es el verdadero Israel. Y como ilustración de eso, él menciona Jacob y Esaú. Quiero leer de eso en versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que nota, el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En este ejemplo no podía ser más claro la elección incondicional de Dios. Estos mellizos, Jacob y Esaú, cuando no han hecho nada, todavía estaban en su madre, Dios escogió el mayor para servir al menor. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Esta es evidencia clara, no puede ser basada en nuestras obras. No en tan bueno, uno es más que otro. Dios escogió uno para ser su elegido y no escogió el otro. Este resulta en la segunda pregunta. Ok, hay mucha evidencia que Dios ha hecho eso, pero no siente correcto. Siente como Dios no es justo. ¿Por qué Él no escogió a todos entonces? Hay injusticia en Dios en escogiendo a unos y no escogiendo a todos. Este es lo que sigue Pablo con su pregunta, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Él explica, no es una pregunta de justicia, es una pregunta de misericordia. Versículo 15. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tengo compasión. Así que no depende del que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si esta fue una pregunta de si que Dios es injusto, si Dios simplemente quería demostrar su justicia, todos nosotros iríamos al infierno. Y Dios sería totalmente justo para hacer eso. Él ha declarado, en el día en que lo comes, morirás. Romanos 3:23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La paga que todos nosotros merecimos, Dios siendo justo, es castigarnos eternamente al infierno. Si es una pregunta de simplemente justicia, no hay esperanza. Pero Dios no solamente es justo, Él es misericordioso. Y con un mundo en rebelión en contra de Él, rechazando a Dios activamente. Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios, escogiendo unos en su misericordia para hacer estos trofeos de su gracia, esos vasos para la gloria de su gracia. Y Él ha enviado a su Hijo en amor para morir por nosotros cuando éramos sus pecadores en contra de Él para salvarnos eternamente. Gracias a Dios por su misericordia y también por su justicia.
Regresando entonces a Romanos 9, él continúa su argumento en versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Tal vez estamos sintiendo como, ¿cómo puede Dios ser justo, juzgar personas que al fin de cuentas no tenían la habilidad de escoger a Dios? Si nadie resiste su voluntad. Vamos a regresar a esta pregunta en un segundo, pero nota la primera manera en que él responde a eso. Versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Él no da más explicación tratando de justificar las acciones de Dios. Él simplemente dice, ¿eres tú Dios? ¿Puedes tú decidir qué es justo e injusto, qué es misericordia y no misericordia? Él es el alfarero y somos el barro. Versículo 21. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Todos nosotros somos barro. Dios es el alfarero. Y si Dios decide hacer del mismo barro unos vasos para gloria, para demostrar su misericordia, y del mismo barro Él hace uno para demostrar su justicia, ¿quiénes somos como el barro de preguntar al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Y por qué no hiciste otros diferentemente? Al fin de cuentas, tenemos que someternos a la bondad, soberanía de Dios revelado en la Biblia. No podemos siempre explicar todas las razones por qué Dios hace todo lo que Él hace, pero creemos que Él hace todo lo mejor. Él es perfecto. Si decimos, no me gusta que Dios lo hizo así, si fuera Dios lo haría diferentemente. Ten cuidado con eso, porque no somos más amorosos que Dios, más misericordiosos ni más justos que Dios. Podemos pensar que podríamos crear un universo mejor, pero al fin de cuentas, este es nuestro orgullo. Y lo más y más y más que nos sometemos a la palabra de Dios, aunque hay cosas difíciles para creer o recibir, pero decimos, en mi limitada visión y entendimiento, yo no puedo captar todas las razones, pero me someto a lo que dice la palabra acerca de Dios y lo que es su plan perfecto, y regocijamos en eso. Dios es glorificado. Y lo más y más y más que somos hechos conforme más y más a Cristo, tal vez podemos entender un poco mejor, pero al fin de cuentas no depende en que podemos entender totalmente. Es que en fe nos sometemos a lo que dice la Biblia acerca de Dios. Nos humillamos delante de nuestro soberano. Una tercera objeción o pregunta que puede resultar de eso entonces. Un error por otro lado es pensar, si Dios es todo soberano y Él es todo soberano, ¿hay responsabilidad del hombre? Regresando a la pregunta en versículo 19, porque ¿quién resiste a su voluntad? Entonces, ¿hay una voluntad en el hombre? ¿Tenemos responsabilidad? Y la respuesta es sí, tenemos una responsabilidad. Que Dios es 100% soberano y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad humana para arrepentir de nuestro pecado y confiar en Cristo. Y nadie puede decir en el último día, fue culpa tuya, Dios, por no escogerme, que estoy condenado. El juicio de Dios vendrá sobre los que rechazan a Dios
y son sin excusa. Una ilustración de eso en Romanos 9, 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, al que quiere endurece. No sé si recuerdan cuando estudiamos Éxodo, pero vemos la condición del corazón de Faraón. Es un estudio interesante. Hay dos diferentes descripciones de su corazón. En unos textos dice que su corazón fue endurecido por Dios. Por otro lado, dice que Faraón endureció su propio corazón en contra de Dios. ¿Cuál es? ¿Dios endureció su corazón o Faraón endureció su propio corazón? Y la respuesta es sí. Los dos. La responsabilidad la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios envió a Moisés llamando a Faraón a librar el pueblo de Dios. Y fue el orgullo de Faraón. ¿Quién es Jehová? Este es mi pueblo. Fue su odio por Dios, por su orgullo, por su deseo por control, que cada vez él rechazó la palabra del Señor. Él endureció su propio corazón en contra de Dios. Y al mismo tiempo, Dios, siendo omnisciente y siendo soberano, sabía que enviando a Moisés con esta palabra, cada vez, si él no actuó, cada vez más el corazón iba a ser más concretizado en Faraón. Y Dios no hizo nada para interrumpir eso. Porque este fue su plan. Para que su corazón sería endurecido, para que Dios pudiera demostrar su justicia, su poder y su amor en redimiendo su pueblo de un rey malvado. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero al fin de cuentas, Faraón no podía apuntar el dedo a Dios y decir: fue porque no me escogiste. Pasamos a Romanos 1. Recuerda que comenzando en versículo 18, Pablo está explicando que toda la humanidad, gentiles y judíos, somos responsables por nuestro propio pecado y bajo la ira de Dios por un rechazo de su soberanía. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, nota, de manera de que no tienen excusa. Dios ha hecho evidente en su creación su divino poder, su existencia. Pero el hombre en su orgullo, todos nosotros, por naturaleza rechazamos ese Dios. Y por eso somos sin excusa. Es por nuestra rebelión en contra de Dios que seremos juzgados. Y nadie puede amputar el dedo a Dios y acusarle de no dando suficiente evidencia y por no enviando a su Hijo para morir por pecadores. La próxima pregunta conectada con eso, el otro punto de hablar de su naturaleza. Dios es soberano y también Él es muy paciente con pecadores. Si regresamos a Romanos 9:22, el texto dice: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Ya por los que al fin de cuentas Dios va a juzgar, todavía Dios tiene mucha paciencia. Dios no ha enviado un relámpago y ¡pum! Nacido pecador, ¡pum! Muerte. No, Dios ha dado en su paciencia mucha oportunidad para sus enemigos de arrepentir
y ser salvado. En la soberanía de Dios estamos estudiando la paciencia de Dios este miércoles en nuestro estudio del Conociendo el Dios Vivo. Quiero releer uno de los versículos que estamos viendo de la paciencia de Dios. Segundo Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Escuchan el corazón de Dios? Paciente, no queriendo que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y Ezequiel 18:32. Dios dice: yo no me complazco en la muerte de nadie o del impío, declara Jehová Dios. Arrepentíos y vivid. El corazón de Dios es la salvación de todos. Él no se deleite en la muerte de los impíos. Hay una diferencia entre el gozo que Él tiene en la salvación de sus hijos y la tristeza que le trae en la muerte de un impío. ¿Cómo podemos entender eso? Que Dios, por un lado, no deleite en la muerte de los impíos, que Él es paciente, dando oportunidad por arrepentimiento, y al fin de cuentas, Él es soberano y Él ha elegido quién va a creer, quién no va a creer. Dios es un personaje complejo. Dios tiene una voluntad revelado. En su voluntad revelado, Él demuestra que en su paciencia, Él desea que todos sean salvos. Y por otro lado, Él tiene su voluntad secreto, su voluntad soberano, en que Él escoge quién va a creer y quién no. Al fin de cuentas, es difícil por nosotros poner estas dos cosas juntos. Y por esa razón hay la posición arminiana que dice, si Dios quiere que todos sean salvos, entonces Él tiene que hacer posible la oportunidad por todos a ser salvados, y no puede ser Dios quien decide quién es salvado o no. Al fin de cuentas están limitando la soberanía de Dios, tratando de defender el amor de Dios. Pero no tenemos que limitar su soberanía, ni su amor, ni su misericordia o su justicia. Simplemente creemos lo que el texto dice, que Dios ha demostrado su amor en escogiendo a nosotros y al mismo tiempo su paciencia, dando oportunidad a todos a arrepentir, creer en Cristo y recibir su salvación. En Romanos 10:13, Él dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Escucha eso bien. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estaba hablando con una amiga en la universidad, quien tenía muchas preguntas acerca de la soberanía de Dios y la elección. Ella no confió en Cristo. Y ella dijo, no puedo creer en un Dios que no sé si Él me ha elegido o no. Okay. Enfoque en los textos que hablan de la paciencia de Dios y al mismo tiempo de la justicia de Dios. Escucha el Evangelio que nos llama, todo que invoque mi nombre serán salvos. Arrepentid, volved y serán perdonados. Esta oferta está extendida a todo el mundo para escuchar y responder. Y después de responder, en fe vamos a ver por otro lado la razón por qué hemos creído. Es porque Dios nos amó primero. Hay un predicador, Donald Grey Barnhouse, quien le gustaba usar esta ilustración. Imagínense un cruz grandísima. Y con esta cruz grandísima abajo hay una puerta. Y la señal sobre la puerta dice, el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida, de Apocalipsis 22.
es una invitación universal. Todos que quieran, invocan mi nombre y serán salvos. Y cuando pasan por la puerta, cuando arrepientan de su pecado y confían en Cristo, vean por otro lado de la puerta una señal que dice los elegidos de Dios antes de la fundación del mundo. Estos son los dos lados de la puerta, dos lados de la moneda, que tenemos una responsabilidad de arrepentir y creer. Y es un llamado a todos nosotros de venir a Cristo, confiar en Él. Y cuando hemos confiado en Él, vemos por el otro lado, la razón por que respondí es porque Dios me ha dado esta fe, Dios me ha escogido y fue por causa de su gracia. Pero no permite que esta doctrina maravillosa sea un obstáculo a viniendo a Cristo. Simplemente invoque su nombre, arrepiente de su pecado y serán salvos. Hoy es el día de saber por seguro que eres un elegido de Dios. Puedes saber eso si confías en Cristo como tu Salvador. Con estos obstáculos, finalmente, aplicaciones por nuestra vida. Al fin de cuentas, yo sé que puede ser un poco complicado todos esos textos y argumentos, pero ¿qué diferencia hace eso en nuestras vidas? Uno de esos debe ser valor para orar y compartir el Evangelio. Pasa conmigo a Hechos 13. Hechos 13, Pablo está terminando, predicando en Antioquía de Pisidia. Y nota quien respondió a la predicación del Evangelio de Pablo. Hechos 13, 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Cuántos estaban ordenados a vida eterna? ¿Quién creyó? Los que anteriormente estaban ordenados por Dios a la vida eterna. Dios determinó de antemano quién iba a responder en fe a la predicación de la palabra. Hechos 18, versículos 9 y 10. Pablo estaba sufriendo persecución en la ciudad de los Corintios, pero Dios le animó de continuar. Versículo 9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué confianza por Pablo de continuar sufriendo por causa del Evangelio, de continuar predicando, porque Dios ha predeterminado quién iba a escuchar esta palabra y creer. Él todavía tenía ovejas que necesitaban escuchar la voz de su pastor Jesucristo y venir a su redil. A este momento eran descarriados, pero Dios tenía los suyos, su pueblo ahí en esta ciudad. Y Pablo podía predicar y dar su vida sabiendo que iba a tener fruto, porque no estaba basado en su habilidad de manipular o convencer a personas, pero al fin de cuentas fue Dios quien ha escogido personas para escuchar este mensaje y ser salvo. Y él podía, confiando en Dios, continuar predicando. Es lo mismo para nosotros. Podemos dar nuestras vidas por el Evangelio, por Cristo, sabiendo que todos los elegidos todavía no han sido salvados. Cristo ha prometido que Él tiene los suyos de cada lengua, de cada nación, de cada país alrededor de este mundo. Jesús no ha regresado todavía porque todavía hay personas quien Él ha predestinado a creer en Él que no han escuchado el Evangelio y no han creído. Entonces vamos con un propósito, que todos los elegidos de Dios escuchan la palabra de Dios y que sean salvos. Y debemos orar que Dios nos guía hablando a las personas quien Él ha escogido. Y al mismo tiempo, Él no pone un señal sobre su cabeza que dice elegido o no elegido. No sabemos. Estos pertenecen a las cosas secretas a Dios. Y por eso debemos llamar a todos a arrepentir y creer en Cristo. Porque muchas veces los elegidos no creen la primera vez que escuchan el Evangelio. Tristemente, y gracias a Dios por su paciencia conmigo, fui uno de esos.
Tenía que escuchar el Evangelio varias veces antes de que Dios por su gracia me salvó. No pensamos, ok, yo he compartido una vez y ya, esta persona no es elegida, a la próxima persona. Seguimos orando, intercediendo, sabiendo que Dios no ha simplemente escogido quién va a creer. Dios ha escogido determinar los medios por quién ellos van a creer. Hay un error por otro lado del arminianismo, que es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña que no debemos evangelizar, no debemos orar, porque Dios va a salvar lo que Él ha predestinado a salvar y no tenemos responsabilidad. No, Dios ha predestinado quién va a creer y también Él ha ordenado, nos ha dado la gran comisión, la manera en que serían salvos. ¿Cómo van a creer? Si nadie es enviado, si no escuchan la palabra, tenemos responsabilidad en el plan eterno de Dios para la salvación de las almas que Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso ser parte de este plan, el herramienta usado de Dios, de su gracia. Segundo, pasamos a Efesios 1 y con este texto con que comenzábamos vamos a terminar nuestro estudio con 3 aplicaciones rápidamente. Efesios 1, 4 otra vez. Dice, el Padre nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nota la descripción de nuestra elección. Somos elegidos ¿por qué fin? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Esta doctrina de la elección debe darnos más fortaleza en la batalla por santidad. En Efesios 5, Él enseña, da una ilustración de nuestro futuro. Jesús es el esposo y la iglesia somos su esposa. Y ahí estamos a las bodas del Cordero. Y nuestro esposo Jesús nos vea vestido en blanco, puro, viniendo y somos el gozo por el esposo ver a nosotros puras, santas en sus ojos. Este es nuestro destino. Hemos sido predestinados para ser la esposa hermosa de Cristo. Si este es nuestro fin, ¿cómo vamos a vivir en el mundo el día de hoy? ¿Siendo lo más sucio posible para ser ya más milagroso en el día en que moremos y estamos en gloria? No, estamos en el proceso de Dios santificándonos, limpiándonos, preparándonos por ese día. Este es nuestro destino, este es nuestro fin. Y queremos vivir el futuro hoy en día, andando en pureza, en santidad con Cristo, con confianza que por su gracia vamos a ser totalmente perfectos un día, no por causa nuestra, por causa de Cristo y lo que Él hizo para limpiarnos con su sangre. La próxima vez que somos tentados, entonces, debemos pensar de tan gloriosos seremos con Cristo. Y en la luz de eso, sabiendo de la soberanía de Dios, como Él está haciendo esta obra, como Él ha predestinado por ese propósito, y decimos no al pecado. Este no es nuestra identidad. Este no es quienes somos. Tenemos un destino mejor que Dios ha determinado. Y por eso vamos a correr por santidad, sabiendo que hemos sido escogidos para ser santos en Cristo. Tercera aplicación es la consolación por causa del amor de Dios. Versículo 4 y 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En amor, Él nos predestinó de ser hijos adoptados. Antes éramos hijos de ira, pero en amor, Él nos predestinó y nos dio una nueva identidad. Tengo el gozo de tener 4 sobrinos
adoptados. Y ellos, los 4, vengan de pasados feos. Pero gracias a Dios, ellos no tienen que pensar de su pasado nada más. Tienen una nueva identidad. Y porque estos 4 eran escogidos para ser parte de la familia Robinson, y los muchos otros huérfanos en el mundo no son parte de esta familia, ¿fue algo en ellos intrínsecamente mejor que otros? No. Fue amor de Heidi y Jessica, y al fin de cuentas el amor de Dios escogiendo a ellos y poniéndolos en su familia y dándoles esta nueva identidad. Tan grande es el amor de Dios en la adopción física de personas, tanto más siendo hijos adoptados de Dios. No había nada en nosotros, pero Dios nos amó. Él nos escogió y Él nos ha puesto en la familia de Dios. Y la próxima vez que somos tentados a dudar el amor de Dios, o pensar que somos, si hemos creído en Cristo, pero somos tentados de pensar que somos siempre recordando el pecado del pasado, recordamos, no, Dios eternamente, antes de la fundación del mundo, nos ha amado, nos ha escogido para ser sus hijos amados en su Hijo perfecto Jesucristo. Esta es nuestra identidad y este es por causa de su gran amor. Y en eso podemos tener confianza, no una confianza basada en tan bueno que somos, tan grande es su amor, escogiéndonos para ser sus hijos. Y finalmente, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esta doctrina más que todo debe humillarnos, considerando que no había nada en nosotros para que podamos merecer esta gracia o amor de Dios. No somos mejores que nadie, pero fue por su amor escogiendo a nosotros. Fue su gracia soberana que nos causó de ser quienes somos. Y por causa de eso debemos vivir para la gloria de ese Dios, alabándole por su gracia, porque existimos, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos, hermanos. Nuestro Señor, te damos gracias que tú eres soberano, que tú eres justo y también tú eres misericordioso. Gracias que de antemano nos escogiste para ser parte de tu pueblo, no por ningún mérito en nosotros, por lo que hemos hecho y íbamos a hacer, pero simplemente por tu gracia. Es difícil por nosotros, oh Señor, entender eso y al mismo tiempo lo creemos porque tu palabra lo dice y regocijamos en tu gracia soberana. Pedimos, oh Señor, que esta sería motivación por nosotros, crecer en santidad, en valor, en evangelismo, en humildad y alabanza para tu gloria. Y también, Señor, pedimos si hay personas aquí que todavía están al otro lado de esta puerta. Te pido, Señor, que escuchen esta invitación a venir, pasar por esta puerta, confiando en Cristo, arrepintiendo de su pecado, encontrando en Él el perdón de su pecado y vida eterna en Cristo. Y pasando por esta puerta, que vean por el otro lado, que es porque tú les has amado antes de la fundación del mundo, les has escogido para estar aquí este día, para escuchar este mensaje y para creer en Cristo este día para su salvación. Oremos eso, Señor, por tu honor y gloria. Amén. Gracias, hermanos. Movemos al otro cuarto para continuar alabando a Dios con la cena del Señor.